Bienvenidos, nos da mucho gusto estar con ustedes de nuevo aquí en este análisis bíblico. Y ahorita empezando esta sesión, ¿por qué no copias el link y lo empiezas a enviar a tantas personas como puedas para que se conecten con nosotros? Hoy estamos interranchonales. Bueno, porque Sergio y yo hemos andado en todos los ranchos aquí de México, pero tenemos aquí a nuestro amigo Carlos Ortiz, internacional, conferencista, 50 años de ministerio. Carlos, bienvenido. Gracias, es un placer estar con ustedes. Ya hace rato que no estaba contigo. Unos 10 años. No, pero no más. Yo tengo una queja contra ti. ¿Una queja? Puros blancos, tú nunca invitas negros. Mira, Black Lives Matter. Los negros también son importantes. ¿Sabes por qué los negros son importantes? ¿Por qué? Uno de los Reyes Magos era negro. Te lo pruebo. ¿Por qué? Alguien tiene que cargar todos esos regalos. Bueno, es Carlos Ortiz y con su sello original. Bienvenido, Sergio. Gracias, saludos y un gusto estar aquí con el buen Carlos. Muy bien, pues estamos casi cerrando la temática de perdón, amor a prueba, ya ves, de amor a prueba, y estamos explicando con los pasajes de la Escritura por qué, aunque amamos a Dios, Dios nos ama y nos llama a amarnos unos a otros. Hay pruebas en el amor que expresamos unos a otros y de Dios hacia nosotros. Y en esta ocasión, con este invitado súper conocido, bueno, a lo mejor aquí en Trigo hace algunos años, como él dice, no lo conocen, pero es conocido en México y en muchísimos países. Estamos para analizar una historia más que sorprendente, la historia de Absalón y el rey David, o más bien decir el rey David y Absalón. Y vamos a comenzar a leer una porción en Segunda de Samuel capítulo 15. Le voy a pedir a Sergio que nos lea del 12 al 16, del 12 al 16 es, y luego que comience él comentando, y luego Carlos hablándonos también de esta historia donde un hijo del rey David se rebela y bueno, pues David no reacciona como cualquier persona pensaría que iba a reaccionar, cuidando su trono. ¿Y por qué no reacciona así? Adelante, Sergio, comencemos. Dice la Escritura, segundo libro de Samuel 15:12, dice: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levántense y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Dense prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. ¿Qué historia, Sergio? Aquí está hablando la Biblia sobre la época del rey David. El rey David es el rey más grande e importante de todo Israel. Y uno de sus hijos, Absalón, que era una persona bien parecida, se rebela y viene a matarlo. ¿Nos puedes platicar de eso? Sí, yo creo que es una de las peores cosas que puede pasar. Siempre el dolor de la traición, el dolor obviamente del rechazo, pues puede ser muy profundo en el sentido emocional para el ser humano, pero que ya sea alguien parte de tu sangre, de tu familia, un cónyuge, en este caso algo todavía más cercano a nivel sanguíneo, que es precisamente un hijo, pues es una de las heridas, creo yo, más profundas que un ser humano puede experimentar en esta tierra, ¿no? Y creo que era una prueba pues contundente para David, así como lo era para Absalón desde el punto de vista como hijo, pero creo que él como papá estaba en quizás una de las pruebas más difíciles que enfrentó durante todo lo que es su reinado y su tiempo aquí en esta tierra, porque que te ataque un enemigo, que te ataque obviamente un filisteo, alguien que de alguna manera está considerado como contrario a ti, pues lo entiendes y hasta cierto punto lo asimilas, ¿no? Es parte de lo que es la guerra y todo lo que eso representa, pero que te ataque alguien de casa, de tu familia, no cualquiera se repone a una situación como la que estaba enfrentando David. ¿Qué habrá para un papá, como lo dice Sergio,
y un hombre de Dios, porque no podemos decir que David no era un hombre de Dios, el dulce salmista, el dulce cantor de Israel, un hombre que llegó a ser rey, pero mantuvo algunos oficios, fue profeta, fue salmista o adorador y rey. Y que un hijo se te revele, no en el sentido que te desobedezca, sino que te quiera matar, te quiere quitar el reino. ¿Habrá alguna herida más fuerte que esa? No, eso es demasiado. Solamente el hecho de pensar. Yo tengo 3 hijos que tú conoces. Es terrible porque aún dentro de la familia pastoral, la familia sacerdotal, hay problemas. Si estamos hablando del rey, profeta, sacerdote, cantautor, entonces hay problemas dentro aún de las casas que queremos servir a Dios. Y hay ciertas consecuencias, Sergio, que también David está pagando por cierta forma de vivir. Si yo le llamo la reacción del dominó. Pues yo quisiera comenzar con el versículo 11, donde dice: y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez, aquí está la clave, sin saber nada. ¿Por qué está la clave? La trampa. Es una trampa porque ahora invita a 200 compas importantes. Sí, vamos a hacer esto, pero ellos no saben detrás de todo eso. La idea era quitarle el reino a su papá. Wow. Entonces, ¿qué sucede? No solamente involucró a Absalón, sino líderes fuertes y gente que amaban al rey y se subieron en la carreta de la traición para hacer daño al corazón de este hombre, que yo no quisiera estar ahí. Aunque sí hemos estado nosotros con el dolor del corazón por causa de cosas con los hijos y todo lo demás, que cada uno de nosotros tenemos la experiencia, pero esto sobrepasa cualquier cosa que tu hijo te diga: yo te quiero matar, porque no solamente quería matarlo, lo que quería, le tenía envidia y celos, quería quitarle el reino, es todo. Pero no es gratis, o sea, es cierto que la reacción de Absalón, como dices, Carlos, es horrible y no quisiéramos pasar por ahí, pero David provocó en parte eso. Es cierto que, como nos dice Carlos, nos hace ver que hay una trampa. Él atrae personas cercanas a David que no sabían para qué los llamó. Ellos van porque es hijo del rey y de repente está una conspiración, ahí dice. Pero David se lo buscó. Sí, y se lo buscó de 2 maneras. Lamentablemente desde la parte espiritual y desde la parte familiar. Digo, en lo espiritual todos lo sabemos, lo que sucedió obviamente. Algunas personas no. Con Urías, Eteo. Recordemos que David está un día que debía estar en la guerra y dice la Biblia que al mediodía se levantó, o sea, ya no era hora de andar dormido, y menos un rey, y menos en tiempo de guerra, y aprovechó la ventaja que tenía al estar en el palacio, que era la propiedad que tenía a la altura como para ver las demás propiedades, y vio una mujer bañándose llamada Betsabé, seguramente una mujer muy hermosa, y David pues lo agarraron en sus 5 minutos de debilidad y literalmente dijo, como dicen en mi rancho, presta para la orquesta, ¿verdad? Y la mandó llamar. Y obviamente tuvo relaciones con ella, después se embaraza esta mujer, David no sabe qué hacer porque obviamente es más, no solamente un pecado, sino ya era una situación dentro de la ley, ¿no? Incorrecta, y corría el riesgo de la vida, un adulterio, tendría que apedrearlo. Y David hace todo un show, trae a Urías, uno de sus valientes, para que venga a literalmente estar con su esposa, que es la esposa el esposo de Betsabé. Y dice la escritura que pues Urías no quiso, se comprometió con el pueblo, que estaban en situaciones de vigilias y todo, y no quiso estar en casa con su esposa. Entonces David usa otra estrategia y literalmente manda una carta para que pongan a este hombre, como decimos, de carne de cañón, o sea, al frente de la batalla. Y pues, un pecado deliberado, porque sí, claro, está planeando cómo matarlo y hasta con alevosía y ventaja, salir sin ser descubierto. Sí. Ahora sí que se fue enredando David desde, vamos a decirlo así, el caer en una tentación y una debilidad, al punto de cometer adulterio, luego cometer asesinato, luego decir mentiras, y pensó que iba a salir bien librado de eso, porque ya cuando muere Urías lamentablemente en la batalla, porque él lo envía al frente, pues entonces David ya dice, se cumplió el luto de esta mujer y ahora sí es mi esposa, y entonces el niño que van a hacer pues ya es mi hijo, y vamos, de alguna tapando, manera ocultando la razón de todo el pecado ahí. Y creo que es algo que muchas veces sucede, se nos olvida que Dios es omnipresente y está en todos lados, y Dios obviamente dice en la Biblia que lo que hizo David no le agradó, ¿no? Y entonces manda al profeta Natán, que es parte, estoy resumiendo ahora sí que toda la historia, y le pone literalmente a Natán lo que diríamos un 4.
y le pone una historia donde le dice literalmente que había un hombre que tenía un amo, que tenía muchos borregos, muchos cabritos, y que un día vinieron unos invitados y él tenía un siervo que solo tenía un cabrito, que dormía con él, que lo abrazaba, que lo quería mucho, y el amo, en lugar de usar uno de sus cientos de cabritos, decidió matar al único que tenía este siervo, ¿no? Y entonces en esa época los reyes tenían la función de juzgar las situaciones del pueblo, y David literalmente se enoja y dice: ese hombre es digno de muerte. Es digno de muerte y tiene que pagar en 4 tantos. Y entonces ahí es donde Natán le dice la frase: ese hombre eres tú. Y ahí David, yo creo que le subió, le bajó el azúcar, se le puso todo ahí color de hormiga. Y entonces Natán le explica lo que sucedió y cómo Dios le había añadido, le podía haber añadido más. O sea, él mandó matar al esposo de la mujer con la que se acuesta, que era un guardia personal, y ahora Absalón, su hijo, lo quiere matar. Sí. Está sembrando y está cosechando. Sí. Para aquellos que están escuchando, eso está en 2 de Samuel capítulo 11 y capítulo 12. Sí. Que muchas veces hablamos y la gente no sabe dónde estamos. Pero una de las cosas importantes de la historia, no solamente que el hijo muere, tenía que morir, o moría David o moría él. Y Dios hizo la decisión de que su hijo iba a morir, y él tuvo que hacer 7 cosas para levantarse donde él estaba. Aunque hizo las 7 cosas, donde dice que él se levantó, él se lavó, él se ungió, cambió su ropa, entró a la casa de Dios, adoró. Son 7 cosas que él hizo. Con todo y ello, ahora vienen las consecuencias del hijo. Y mi consejo para todos aquellos que nos están escuchando: tú no puedes decirle a tu hijo que no tire piedras cuando tú eres el primero que las tiras. Entonces es más fácil escuchar a una persona que vive lo que está diciendo, claro. Y se vale decirle no a la hipocresía, porque David está juzgando de cierta forma donde él no tiene pantalones para hacerlo, y ahora su hijo dice: si mi papá es así, pues yo también voy a ser como mi papá. La consecuencia del dominó, cuando la reacción del dominó, con la decisión del dominó es buena, las decisiones son buenas, pero cuando la decisión del dominó es mala, todo va a ser malo. Y ahora él está cosechando algo que él había sembrado. Digo, todavía no está la porción de Gálatas: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, pero el principio está ahí, ¿verdad? Tú te referías, y Sergio lo tocó porque lo habíamos aquí platicado, ya me lo estaba fusilando, pero es cierto. En el capítulo 12 de 2 de Samuel, solamente como comentario, lo que comentó David, Sergio, sobre David, dice: entonces David le dijo al profeta Natán, verso 13, cuando Natán le dice: tú eres ese hombre que pecó, tenías muchas esposas y escogiste la esposa de tu mejor amigo, uno de tus mejores amigos, para acostarte con él. Ella dice: entonces David le dijo a Natán: pequé contra Dios. Y Natán dijo a David: también Dios, por su arrepentimiento al confesar su pecado, ha remitido tu pecado, no morirás. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, el hijo, como decías tú, Carlos, que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Dios hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente hasta que murió. Sí. Algo bueno de la historia y es que aunque él se arrepiente, el niño muere, pero en la muerte del niño, en la misericordia de Dios, él le da un hijo con la misma mujer, y se llama Salomón, el sucesor. Sí, entonces ¿qué sucede? Muere un inocente y ahora nace alguien que iba a tomar las riendas del legado de su papá, que no justifica una cosa con la otra. Pero algo de la historia del capítulo 11, y es que cuando David manda a fusilar, a que los enemigos lo maten, los mismos compañeros, jefes de guardia, generales, sabían lo que David estaba haciendo. Y ahora estamos hablando de Absalón. Absalón está haciendo lo mismo, pero en este caso contra su papá. Wow. Fue muy interesante lo que tú dices, que también está registrado en el capítulo 12, donde le dice Natán la historia del hombre que tenía muchas ovejas y le quita la oveja al que tiene solo una y que la ama. Dice que ese hombre tiene que pagar 4 veces, dice la escritura. Entonces dice el versículo 7: tú eres aquel hombre, así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano. Porque David le dice al final, que Natán le cuenta la historia:
Le acaba de contar la historia en el verso 5, capítulo 12 de 2 de Samuel, verso 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que el tal es digno de muerte. Él mismo se está dando la sentencia y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y él no está dándose cuenta que lo que está hablando va a suceder en su futuro. El niño que concibe con Betsabé muere, pero luego 4 hijos iban a morir por consecuencia de su pecado. Sí, y aquí aprendemos algo también en la vida espiritual que no nos gusta mucho hablar de ello, pero la Biblia dice que en Dios hay perdón para que Él sea reverenciado. Esto no pone en duda el perdón de Dios, pero también nos enseña que hay consecuencias de las acciones que nosotros hacemos y que dentro de la misericordia de Dios, pues quizás muchas de esas cuestiones no las vivimos a cabalidad, pero en este caso sí vemos que David se arrepintió, le pidió perdón a Dios, reconoció que estuvo mal, obviamente se humilló delante de Dios, todo lo que nos decía Carlos que hizo en cuestión aún de humillar su cuerpo, de ayunar, de orar y obviamente después de adorar a Dios. Pero aquí están las consecuencias de lo que él hizo, ¿no? Entonces, a veces no nos gusta mucho hablar de ese tema, pero sí ciertamente hay situaciones en las que lo que hicimos va a tener de todas maneras una consecuencia. Es como, digo, poniendo un ejemplo, ¿no? Alguien que lamentablemente adultera y embaraza a una chica, pues puede arrepentirse y pedirse perdón, pero no va a desaparecer el chavito de la panza, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones nos cuesta mucho trabajo, pero David lo experimenta, ¿no? Él, digamos, su relación con Dios se restaura, él vuelve a estar en comunión con Dios, escribe el Salmo 51, precioso salmo que nos habla de su arrepentimiento, ¿no? Y que obviamente habla del entendimiento contra Dios, se había pecado, ¿no? Pero pues estas son las consecuencias de lo que él hizo independientemente del arrepentimiento. Porque ahí está la clave de cómo reacciona David cuando Absalón se rebela, porque él se arrepintió, o sea, él cayó en ese empantanamiento de tener una relación con Betsabé, de mandar matar a su marido ocultamente para que no se viera como que él lo mandaba matar, porque lo mandó matar por mano de los enemigos. Lo ponen al frente de batalla, da la orden que lo dejen solo sus compañeros, y pues obviamente solo, como se defiende, muere a manos de los enemigos. Es hasta algo más vergonzoso, en manos de los enemigos. Y entonces él se arrepiente, como nos decía Carlos, cambia su actitud, el hijo muere y luego lo cosecha. Pero cuando lo cosecha, que es lo que estamos viendo, él reacciona entendiendo lo que pasó y no se defiende contra Absalón, no juzga a Absalón, sino le deja tomar la ciudad. Es que cuando tú experimentas el perdón, cuando no te lo mereces, eso te abre una dimensión nueva al querer amar y perdonar. Es muy importante. Entonces, pero aquí hay algo a ver. Del corazón. Estamos hablando del corazón del salmista que ama a Dios, Dios se le reveló, mató al gigante. Pero mira cómo estaba el corazón de él, porque en el tiempo de guerra tú tienes que estar peleando, no quedarte en casa. Así es. Ok, primero que dice del capítulo 11, el versículo 14. Venida la mañana escribió David a Joab una carta al general, lo cual envió por mano de Urías, el propio hombre. Y escribió la carta diciendo: poner a Urías al frente, el más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Mira, Urías tenía más carácter que David. David da una carta y se la dan al mismo Urías. Él lleva su sentencia de muerte en su propia mano. Y ahora, ¿qué pasa? Que cuando él ve lo que está haciendo Absalón, si Dios me perdonó todo esto, yo tengo la obligación de perdonar a mi hijo. O sea, ahí hay una consecuencia. Absalón se rebela por todo lo que él hizo, pero David se arrepiente, y a causa de que Dios lo perdonó y le dice el profeta Natán: no morirás, él no reacciona en venganza. Sí. Ahora, es diferente el coraje de un hijo hacia un padre, porque el padre es inducido siempre a amar y perdonar. Yo escuché por ahí que aunque un hijo falle mucho, pues los padres continuamente, un buen padre tiene un corazón de perdón. Pero tú dices algo muy interesante. David reacciona así porque fue perdonado. Cuando yo voy a la prisión, yo acabo de llegar de Puerto Rico hace 2 días. Cuando yo voy a la prisión y yo veo estos criminales, mataron a su papá, mataron a su mamá, violaron a este y esto y lo demás,
tú tienes que purificarte tus ojos y tu corazón, porque hay un sentimiento de que se pudre en la prisión. Pero cuando lo miras a través del Calvario, si Dios me perdonó a mí, Él también se merece el perdón. Wow. Entonces, pero cuando tú disfrutas el perdón, tú quieres ofrecer el perdón. Y cuando me llegó la nota tuya el día de hoy, perdón. ¿Cuál es la primera letra? P, Hay que pedirlo. La otra letra E, requiere una entrega. La otra, R, tienes que reconocerlo. D, Tienes que disfrutarlo. O Es una orden de Dios. y N. Hay que nutrirlo. Uy, otra vez abriéndolo sin que yo No, te si esto es mío, consíguete lo tuyo. No, algunos que sabemos enseñar la palabra ya estábamos ahí agarrando las 5 letras, ¿verdad? De perdón. Es verdad. Porque cuando tú, me acuerdo de tu mami. Y Doña Edna. Sí, me acuerdo de los burritos de chicharrón con salsa verde y frijolitos, que yo los saboreaba y siempre te dije, oye, mi chicharrón, mi burrito, porque tú lo saboreas. El perdón de Dios hay que saborearlo. Lamentablemente hay gente que son perdonados, no saben saborearlo. Wow. Cuando una deuda se te perdona y tú caes en conciencia de lo que ha sucedido, tú estás obligado a perdonar a otros, porque la gratitud, escriban, no tiene mala memoria. Cuando tú eres perdonado, no tienes otra opción. Yo tengo que perdonar. Tú sabes de corazón roto, yo sé de corazón roto, pero también sabemos de un Cristo que ha sanado a muchos, y si ha sanado a muchos, también puede sanar a nuestros propios hijos. Entonces regresemos al pasaje, porque el tiempo avanza y nuestro productor es implacable y quiere que terminemos en el tiempo adecuado. Empezamos la lectura, Sergio, que hicimos al comienzo en 2 de Samuel 15, y a Carlitos nos metió al 11 y al 12, ya vimos el contexto de la historia, pero regresemos a esta lectura. Échame la culpa. No, es muy bueno, muy bueno. A los negros siempre le echan la culpa. Echan la culpa al talibán ese que está ahí. Ahí sacaste el acróstico del perdón. Y mientras el versículo 11 que Carlitos nos hizo leer desde el 11, 2 de Samuel 15, vamos a ir hacia los versículos e ir explicando la historia. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados con él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. El que va a traicionar quiere embarrar a otros. Sí. Sí, es lo que comúnmente le llamamos el hacer causa, ¿no? Y creo que es algo demasiado común, a veces inclusive en la iglesia y en las relaciones, vamos a decirlo así, en Cristo, y es el hecho de, como decimos en México, que hasta lo que no comes te hace daño, ¿no? Y eso tiene que ver con que a veces tomamos vamos a decirlo así, las guerras de otros o las peleas de otros y las hacemos nuestras. Tomamos ¿no? partido. Nos toma como ese sentimiento de indignación y a nosotros no nos han hecho nada, ni tenemos nada que ver con el asunto, es algo, vamos a decirlo así, entre ellos, que lo ideal sería que nosotros solamente oráramos para que Dios obrara en esa situación, pero muchas veces no sucede así, y más por lo menos en nuestra cultura latina todavía se da muchísimo más ese esquema de agarrar bandera de otros, y entonces, como aquí sucede, no hacer causa de una situación que no nos compete y que no deberíamos nosotros de alguna manera participar. Y aquí lo vemos, 200 personas entraron a una pelea, Sin saber. a una guerra sin saber y sin tener nada que ver en la situación, porque no tenían nada contra David en sí, sino simple y sencillamente había y eso es muy importante, a veces es ese amor que no sabemos manejar, o esa inclinación hacia lo que es la amistad o el compañerismo, y que a veces rebasa esos límites y nos puede llevar inclusive a levantarse contra la autoridad, porque estas personas, por amistad con Absalón, terminaron levantándose contra la autoridad, y seguramente no les fue bien. Ya la Biblia no nos dice, pero no creo que haya terminado en pachanga el asunto, ¿no? Muy probablemente murieron en esa batalla. Entre las personas que arrastra, bueno, pero no específicamente, el verso siguiente, el verso 12, dice de una persona en especial que a lo mejor hemos escuchado de él, llamado Aitofel Gilonita, que en otros pasajes dice que era la misma voz de Dios hablando al consejero, era el consejero principal de David, que después de Dios, de consultar a Dios y al profeta, tal vez consultaba a Aitofel. Pero ¿quién es Aitofel, Sergio? Si nos lees el 12 y tú y Carlos comentan sobre esto. Dice: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y aquí es donde entra el final de este pasaje. Dice: y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón.
Y bueno, entramos en un poquito también de contexto, hablando un poco de este personaje, Aitofel, que le decían, como decía Carlitos, la voz de Dios. Literalmente lo que él decía era como si Dios hablara, ¿no? Pero Aitofel se va con Absalón porque los espíritus se juntan. Entonces, ¿cuáles espíritus? en este caso el espíritu que tenía Absalón de ofensa o de sentirse ofendido, porque no hemos mencionado eso, ¿verdad? Entendemos, yo les decía que las consecuencias espirituales pues estaban ahí claras por el mismo juicio que hizo David, pero había otra situación que emergió aquí, que es básicamente lo que llevó a Absalón a dañarse, a herirse y obviamente a levantarse contra su padre, y que fue básicamente una situación entre Amnón y Tamar, ¿no? Amnón es el hermano mayor de David y lamentablemente viola a su hermana Tamar, que era hermana de sangre de Absalón, y Absalón esperó que su papá lo resolviera como el rey que era, que de alguna manera que pusiera en orden a Amnón, sí, que era el príncipe heredero, era el mayor. Y entonces ese momento de desilusión, donde se siente herido por la autoridad, en este caso por quien debería haberlo resuelto, lamentablemente genera en Absalón esa decepción de su padre, que al mismo tiempo era el rey y al mismo tiempo era su autoridad, y lo lleva obviamente a un espíritu de ofensa, a una amargura, a un resentimiento, un rencor, que no se acaba matando a Amnón, sino ya entramos en un terreno muy grave donde… Es que la venganza no se sacia cuando se logra vengar, ¿verdad que no? Yo uso una frase: las aguas amargas nunca te van a quitar la sed. Pues no. Y la amargura nunca va a ser un factor sano en una persona, porque nos termina envenenando, que fue lo que sucedió con Absalón, se fue deteriorando. Absalón se rebela porque su papá no hace justicia cuando le violan a su hermana, su propio medio hermano. Entonces vive un proceso. Yo estoy seguro que Absalón era un buen chico, que no tenía ningún problema, pero vive el proceso de resentimiento, rencor, amargura, odio y rebelión. O sea, no empieza con la rebelión, es el resultado de una herida no tratada que nunca se pudo poner a cuentas con su papá, ni su papá se puso a cuentas con él. ¿Qué es lo que daña las relaciones entre unos y otros? Puede pasar en una congregación. Seguro que sí. Cuando pasa, se dividen, sucede. Porque creen que el pastor no hizo, un líder, lo correcto en algún asunto del pasado donde ellos salieron perjudicados, y entonces hacen su partido y la conspiración se va haciendo poderosa y llaman a alguno de los líderes cercanos al pastor, como en este caso sería Aitofel, y para su lado, y se hace la conspiración poderosa porque hay una herida no resuelta, de donde entendemos que debemos resolver las heridas cuando suceden. ¿Y por qué decía yo que se juntan los espíritus? Porque Aitofel, era también alguien herido. Dicen los que saben que era el abuelo precisamente de la mujer que mencionamos, Betsabé, y que él, al estar en el palacio, pues seguramente se enteró de todo el teje-maneje de David, pero nunca dijo nada. Se esperó 15 años más o menos, 30 años, ¿no? Y obviamente para sacar su amargura, y en este caso contra David, uniéndose con Absalón. Ahí cuando se juntan David y Absalón, dice la Biblia que es cuando se hace poderosa la conspiración, y entonces empieza realmente a prosperar esta conspiración contra el rey. Aitofel, el abuelo de Betsabé, el hombre cercano de parte de Dios a David, que está herido de hace 30 años cuando David se acostó con su nieta y mandó matar al esposo de su nieta, y aguanta 30 años hasta que ve que alguien se levanta contra el rey David y lo apoya. La conspiración va a buscar la situación correcta para meterse. Aunque tarde 30 años en esperarse. Tiene que aprovechar. Y en este caso se le echa toda la culpa a Absalón. Pero qué fuerza y poder tenía Absalón para convencer a 200 hombres, si que no supieran nada de lo que estaba aconteciendo. Tenía que tener algo de brujería, espíritu de prepotencia, pero listo como la sabiduría de la calle para traer a estos hombres que no sabían lo que estaba sucediendo. Pero como tú estás diciendo, el espíritu de él salpicó y a esta persona ahora une sus fuerzas para venir en contra de David. Y lo que sucede está que cuando lo malo se cultiva, va a producir malo. Más malo. Pero en esta ocasión, David
toma una postura que es totalmente diferente a la postura de cualquier otro rey. Sí, No se sí, portó sí. como Elí, no se portó Así como es. Saúl, sino se comportó totalmente diferente por la experiencia que había tenido del perdón, que aun cuando dice vamos a huir, él no estaba preocupado por su carne, dice la última parte Sí, del sí. verso, mal sobre nosotros y era la ciudad. Él se preocupaba, él era rey, su cuidado era la ciudad, el capítulo 14, el versículo 14. Pero la conspiración no es conspiración, es interna. Que es el Judas que se sienta a comer contigo. sí. Los Judas se suicidan solos. El Amán siempre va a morir ahorcado con su propia corbata. Entonces, ¿qué sucede? Que la conspiración interna duele más porque tú sueltas confianza. Esta Sí. gente come contigo, Sí. están en tu casa, tú les ayudas, tú los bendices y se aprovecha en un momento de debilidad para sacarle ganancia a algo que uno no hizo, olvidándose ellos de 1000 cosas buenas que se ¿Qué hicieron, hizo David? solamente se olvidan de una cosa mala que uno hizo. Así es. Entonces, vemos aquí, si seguimos leyendo, el verso 13 dice: un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel, que David es el rey de la nación y tiene el corazón del pueblo, ahora se va tras Absalón. Y David, es lo que nos extraña, que dice Carlos, dijo a todos sus siervos que estaban con él, que era su ejército, Sí. sus hombres cercanos: levantaos y huyamos. David nunca ha huido del enemigo. Él era un rey caracterizado por pelear y nunca perder una batalla en 40 años de rey. Ni siquiera pierde esta, porque al final Absalón muere, pero dice: levantémonos, huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Dense prisa a partir, no sea que nos alcance, arroje el mal sobre nosotros, hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos le dijeron a David: aquí estamos, a hacer todo lo que el rey decida. Y sale escapando de su hijo. David se ha caracterizado porque es muy valiente contra los filisteos, mata a todos los enemigos, pero no en su familia. En su familia no es valiente. Es que él sabía y conocía el corazón de Dios. David sabe que si enfrenta a su hijo va a morir. Que murió como quiera, pero no bajo la mano de su papá. Así es. David sabe que Dios lo va a defender. David sabe que él es A el él, caudillo a de David. Israel. David sabe. Y si yo me pongo, si Dios me dio la victoria sobre Goliat, Así es. Dios va a deshacer a mi hijo. Yo no quiero que suceda porque ya experimenté el perdón de Dios. Quiero darle una oportunidad a mi hijo a ver si él se arrepiente. Y esa es la estrategia, por eso se retira. Sí, pero también quería proteger la ciudad. El Sí. corazón del rey no solamente salvar su pellejo, sino cuidar la ciudad. Pero me llama la atención la noticia, y es que las noticias no son buenas. Me acuerdo del primer capítulo del libro de Job. Todas las noticias, mira, Hijo, pasa. no. Y hay noticieros que solamente saben dar malas noticias. Y un consejo: cuidémonos del espíritu de Absalón. Hay la prepotencia, la venganza, el querer tomar un puesto que no es de él. Ese es el espíritu de Absalón. Tenemos que cuidarnos nosotros de eso, y a la misma vez tenemos que tener cuidado de no ser dadores de malas noticias. El evangelio, buenas noticias. Y ahora resulta que tras que David está preocupado, le dice: mira, se han amontonado, ahora está más fuerte, esto no hay quien pueda. Son malas noticias, pero él sabe, si yo me defiendo contra mi hijo, Dios lo va a talar. Entonces, no está huyendo por cobarde. Está huyendo, dice Carlos, por guardar la ciudad, que no se haga una batalla y se destruya en la mitad de la batalla la ciudad, la capital, la ciudad donde está la presencia de Dios, el arca que se hizo David llevar a su palacio, ahí a un lado, a un jardín de su palacio, y quiere salvar la vida de Absalón. ¿Cómo podremos reaccionar así cuando alguien se está vengando de algo mal que hicimos? Porque también, cada quien, algunos dice el dicho: no tienes cola que te pisen. Tú tampoco has hecho nada mal, y si alguien que le hiciste el mal se quiere vengar, qué difícil es no enfrentar y decir: pues a ver de qué correas salen más de qué cuero salen más correas, y se va. ¿Cómo reaccionar así? Sí, obviamente, como decía Carlos, tiene que ser todo un proceso de aprendizaje con Dios y haber vivido, como se dice, el otro lado de la moneda, que es lo que había pasado con David.
David ya sabe lo que es ser ofensor, ya sabe lo que es herir el corazón de Dios, lastimar el corazón de una familia, de afectar a otras personas, y había, gracias a Dios, adquirido en todo ese proceso, digamos por la mala, esa sensibilidad para poder darle el beneficio de la duda a los demás, y más en este caso que él seguramente había visto todo ese proceso con su hijo, ¿verdad? Acordémonos que un tiempo Absalón se tuvo que ir, lo mantuvo lejos, regresó, pero nunca hablaron. Lamentablemente hay un problema terrible de comunicación, y eso debe ser algo que nos debe llamar la atención como padres, como familia, la importancia de la comunicación, de la retroalimentación en familia, de ponernos a cuentas, de estar al día de lo que está sucediendo con los miembros de nuestra familia, porque lamentablemente David, seguro entre sus ocupaciones y guerras y todo, pues olvidó este punto tan importante de cercanía al corazón, ¿no? Y lamentablemente el corazón de Absalón se perdió. Yo no sé si entra en David también la sensación de culpabilidad, de reconocer no lo hice bien. No sé si entra dentro de ese esquema. Yo provoqué este monstruo. Como un collage, hubiera reaccionado antes, hubiera tomado cartas en el asunto. No sé si como obviamente mencionamos, todo lo que aprendió de Dios, yo ya sé lo que es ser perdonado, pero él decidió, porque es obvio que no lo hizo, como dicen ustedes, por miedo o por cobardía. Infinidad de veces David había reaccionado. Con Nabal literalmente lo iba a tronar, si no llega Abigail, se lo escabecha y a todo o sea, era un guerrero, pues, o sea, su instinto obviamente era de preservación y todo lo que representa el levantarse contra cualquier peligro, pero en esta ocasión era algo que él nunca había experimentado, un hijo. En el quebranto de la voz, estaba leyendo, en el quebranto de la voz de Absalón. Cuando él habla así. Sí, es el quebranto del corazón, es como un fraude, esperando que te arrepintieras, esperando que vinieras a hablar conmigo. Mira lo que ha pasado, a tal grado que él dice: yo hubiese tomado tu lugar. Wow. Entonces, estamos hablando de que cuando le notifican que muere. Sí, pero el perdón del corazón de David fue muy honesto, muy directo, porque él sabía lo que era ser perdonado. Pero uso esa frase solamente para describir el corazón sangriento de sangre que tenía David, que está sangrando por doquier. A pesar de todo, no le dijo tú eras culpable, no le dijo trátate de Absalón, hijo mío. Y cuando él pregunta 2 veces, ¿y mi hijo vive? No le preguntó por el ejército, ¿y mi hijo vive? Es el corazón de un padre que verdaderamente ama a su hijo. Y en el capítulo 15 de Lucas, la historia del pródigo, wow. y es que cuando el hijo regresa, porque sabe que en esa casa se predica la misericordia. Sí. Porque él dijo: el pecado contra Dios, el pecado contra el cielo, el pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando se predica la misericordia, los pródigos regresan, siempre y cuando se cultive el perdón en esa casa, porque está el chico que está en la casa, que está más perdido que el que se fue. Así es. Pero el que regresó sabía: puedo regresar porque mi padre me va a perdonar. Pues me encantó lo que dice Carlitos. David huye porque sabe que si enfrenta, eso no lo había visto, a Absalón, seguramente Dios está del lado de él y va a terminar con Absalón. Sí. Entonces su huida es de sabiduría, parece de cobardía, porque él dice: son más grandes, nos van a destruir, bla, 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 pero es de sabiduría, dándole todavía, prolongándole el tiempo a Absalón para que reaccione. Sí. Lamentablemente Absalón no reaccionó, porque tú dices se rompió, se perdió. Ya el corazón de Absalón, en tu criterio, no se podía recuperar, no era tan sencillo. No, y estamos hablando de un proceso de deterioro de muchos años. Él cae en un autogobierno, él ya no confía en la autoridad, que ese es otro tema, ¿verdad? Pero, sí, porque se lo demostró David, que no era confiable. Entonces él ya cae en la única autoridad confiable soy yo. Si yo no soy el rey, entonces ya no hay nada confiable en el reino, ¿no? Qué tremendo. Y eso ya es un engaño donde ya entra el enemigo con todo lo que representa el engaño y literalmente lo trona. La prepotencia del corazón de él, cuando dice: el orgullo. Yo puedo ser mejor. Póngame a mí, si yo fuera rey, yo sería totalmente diferente. Es que, como es que la prepotencia es amiga de la cobardía, del chisme, de la crítica y de la brujería también, porque tú no puedes embabucar a 200 hombres sin que no sepa nada, de decir: yo no sabía. Qué bárbaro. Los engañó fuerte. Tenía algo. Cuando un líder, espiritual, cuando un rey, cuando un presidente puede engañar a toda una nación y tiene esa labia
sin mencionar nombres de diferentes países, tiene algo que la gente quiere, pero no necesariamente lo mejor para el pueblo. En este caso, lamentablemente, el hijo se le prestó la oportunidad, y él la rechazó, y hay consecuencias a ese rechazo. Bueno, pues tenemos que terminar esta sesión. Tenemos una más, no falte la próxima semana para estar con nosotros. Creo que todos están súper emocionados. ¿Qué pasaría? Bueno, aquí estamos viendo, no estamos viendo en sí cuando David pide perdón por su propio pecado, que está en el Salmo 51, Salmo 32, pero aquí estamos viendo que Él otorga el perdón. Y eso es muy, muy clave en cuando el amor es puesto a prueba. Decía Carlos en una de sus expresiones: si tú recibiste el perdón y lo disfrutaste, lo saboreaste, estás obligado. Pero bueno, obligado no quiere decir que a fuerza lo vas a hacer, pero tú tienes un impulso. Hay una obligación de dar lo que Dios te dio. Así que vamos a terminar con una oración. Y yo quisiera pedirle a Sergio que ore por todas las personas que han sido ofendidas, para que decidan resolverlo a cuentas. Y que tú, Carlitos, termines también luego con otra oración, pidiendo que Dios nos dé ese corazón perdonador, que si hemos entendido que Dios nos perdonó, lo otorguemos a otros. Adelante. Señor, gracias por este ejemplo que, aunque es tan terrible, nos ayuda a entender que el camino, Señor, para poder ser libres y sanos es precisamente el perdón. Gracias por esa puerta que a través del perdón nos permites usar y entrar, Señor. Así que en este momento oramos por toda persona que en este momento está atorada, quizás por el resentimiento, por el rencor, quizás por el dolor, Señor, por la sensación de impotencia, de indignación, pero que en este momento tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, le toque de manera profunda, le remueva en el interior todo lo que esté atorado, Señor, por causa del resentimiento y del odio, Señor, que toda barrera caiga, que toda escama de los ojos sea quitada, Señor, y que puedan ver con claridad, Señor, que hay una forma, Señor, diferente a la venganza, diferente a la retribución, Señor, que no tomen justicia por su propia mano. Que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo convenza de la necesidad de ponerse a cuenta, Señor, de tratar con esas relaciones rotas y con ese dolor contenido. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, como una persona que ha sido perdonada un montón de pecados, vengo, Señor, a pedirte por cada hombre, por cada mujer que se encuentra mirando esta programación, escuchando lo que estamos hablando. Gracias por Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, tú diste lo mejor del cielo por nosotros, aun cuando no te lo habíamos pedido. Señor, pero como la mujer samaritana en Juan 4, ella experimentó el perdón. Ella soltó la tinaja y regresó a la ciudad para decir de su nueva historia. Permite, Señor, que tu presencia venga a apoderarse de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestra alma, de nuestro espíritu, que podamos brincar de alegría y saltar de regocijo, Señor, porque el perdón ha sido dado y el perdón ha sido recibido, y ahora nosotros queremos disfrutarlo. Te pedimos por cada persona que está escuchando que sientan la libertad para perdonar y disfrutar esta dicha del perdón. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, aquel que nos perdonó en aquella maldita cruz, levantándose de entre los muertos, clavó nuestras insuficiencias y nuestros pecados en aquel horrible madero. En ese nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Wow. Pues qué impactante, una historia electrizante, sorprendente, Absalón y David. Lo esperamos en la próxima sesión, la próxima transmisión de este análisis bíblico con nuestros invitados internacionales, Felipe y Sergio, y el internacional Carlitos Ortiz. Hasta la próxima, y avise que estamos en nuestra programación increíble. Hasta luego. Gracias, Carlitos. Gracias, Sergio.